En el Q&A de hoy vamos a hablar un poquito de todo, por ejemplo, de la selección española sub-21 y también de la gran camada, de la suma de grandes generaciones que está teniendo el fútbol inglés y que desde luego apuntan muy alto. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Ya sé que a la mayoría nos gustan los parones de selecciones, pero bueno, ya que estamos en uno, vamos a aprovecharlo y a hablar de fútbol de selecciones. Aunque una pregunta es un poquito más general, eso sí, muy interesante, luego os la cuento. Pero antes vamos a empezar un poquito con la España sub-21 de Luis de la Fuente, que suscita un debate que el otro día ya tuvimos en Twitter, y me lo pregunta directamente Chacho Fútbol. ¿Es esta una de las camadas de sub-21 españolas con menos talento? Pregunta. En otras se vislumbraban absolutos cracks, en esta y deja 3 puntos suspensivos. Bueno, yo creo que es verdad que esta convocatoria de España sub-21 es una de las menos potentes, porque no hay que decir mala ni mucho menos, simplemente menos potentes, porque España ha dominado en categoría sub-21 absolutamente en el fútbol europeo de los últimos tiempos. Hay muchos futbolistas que todavía no están asentados en la élite, que no están siendo titulares, mucho futbolista joven, porque claro, hay que entender que esta categoría en realidad es prácticamente un sub-23 y muchas veces en las Eurocopas nos hemos plantado con muchos jugadores de 22-23 años que ya eran titulares en sus respectivos equipos. Aquí todavía hay muchos jugadores que tienen que mostrar su margen de progresión, pero es cierto que uno ve el 11 inicial, ve la convocatoria y percibe pocos futbolistas que apunten, al menos de manera directa, a formar parte de la selección absoluta en 4 o 5 años. Pero claro, ¿qué pasa? No creo que el fútbol español se haya secado de talento, ni mucho menos. De hecho, más o menos esta generación es la que sale campeona de Europa sub-19 hace un par de veranos. El tema importante es que lo que se ha vaciado es esa generación intermedia que en su día precisamente gana el europeo sub-21 con Iyarra, con Coque, con Morata, con Thiago, con Carvajal, con Isco Alarcón, que era seguramente la gran estrella en ese momento, aunque Thiago destaca mucho en la final. Esa generación sigue siendo importante, pero no se ha asentado tantísimo como creíamos. Tampoco la del 96, de Asensio, Ceballos, Rodri Hernández, Mikel Merino y compañía. Como esas generaciones no han logrado triunfar como triunfaron las anteriores, al final se ha creado un vacío en la absoluta que Luis Enrique está comenzando a llenar con chicos muy jóvenes, porque la clave de que la convocatoria sub-21 nos parezca menos potente de lo habitual es básicamente que Eric García, el líder de esa sub-19 en defensa, está ya con la absoluta. De hecho, el otro día fue titular. ¿Qué vamos a decir, por supuesto, de Bryan Gil, que fue seguramente el mejor futbolista de ataque de esa sub-19 y que ahora mismo ya comienza a mostrar su fútbol en categoría absoluta? O Ferran Torres, que fue el goleador de la final, otro jugador que ya está asentado pero que está en edad desde luego sub-21. Y encima a eso hay que sumarle dos futbolistas que bueno, pintan realmente bien. Por un lado Pedri, por otro Ansu Fati, que evidentemente está lesionado, pero si estuviese sano, desde luego no iba a ir con la sub-21, sino más bien que iba a ser titular con la absoluta. Claro, estamos hablando de 5 futbolistas que le cambiarían por completo la cara a la sub-21. Por tanto, es verdad que a lo mejor a nivel de convocatoria sí que es menos potente que antes, también hay que insistir en eso, que es más joven, que hay que darle tiempo a muchos chavales, pero lo importante es que ya muchos de los mejores futbolistas de esta generación ya están en la absoluta. Vamos a ver si eso significa algo bueno, pero bueno, yo creo que sí que es un paso que el fútbol español tenía que dar ya, porque ya no tenemos a los campeones de 2008, 2010 y 2012. Y ya que estamos con España sub-21, vamos a hablar de uno de los mejores futbolistas y por supuesto uno de los amigos del canal, de Gonzalo Villar. Ha sido el nombre propio que más me habéis dejado en el Q&A, no es cosa mía, habéis sido vosotros los que habéis preguntado por el MVP del otro día realmente, con su gol, con su juego desde el principio. Pregunta Arturo Darocha, ¿crees que Gonzalo Villar puede tener futuro en un club top de Europa y en qué sistema encajaría? A ver, está en la Roma, quiero decir, está siendo importante, está siendo uno de los centrocampistas que más cambian las cosas en el conjunto de Fonseca. Para mí eso ya es ser top, sobre todo siendo
tan joven como es Gonzalo Villar, que hace poquito cumplió, si no me equivoco, fueron 23 años, quien los pillara. El caso es que sí, Gonzalo Villar es un tipo de centrocampista que creo que tiene una gran proyección, sobre todo porque precisamente su biotipo, su estilo de juego, normalmente hace que, bueno, ese tipo de futbolistas mejoren con los años, que ganen en experiencia, que aunque pierdan un poquito a nivel físico, lo que ganan de lectura, de inteligencia, de interpretación, les hace mejores futbolistas. Yo siempre lo digo, los centrocampistas como Gonzalo Villar exhiben su mejor fútbol a partir de los 27, 28 años, y hay muchos ejemplos en este sentido, desde Luka Modric hasta Xavi Hernández, pasando mismamente por Thiago Alcántara, o bueno, es que hay muchos jugadores en este sentido que son demostrables. Por ejemplo, Koke, que ahora está de dulce con la selección española. Bueno, yo creo que Gonzalo Villar, por un lado, apunta a selección española, porque además es un tipo de jugador que en realidad ahora no tenemos tanto, porque Canales es un mediapunta reconvertido, Koke es un jugador muy mixto, Mikel Merino es otro tipo de jugador. A mí Gonzalo Villar en ese sentido me recuerda un poquito a Dani Ceballos. Es un futbolista de tocar mucho la pelota, de sentirse muy importante y sobre todo relacionado con los primeros pases. Creo que todavía Gonzalo Villar tiene margen de mejora en el último tercio del campo, y eso lo digo después de lo golazo que marcó el otro día con un giro de tobillo tremendo, pero a mí es un futbolista que sobre todo me gusta en salida de balón, a la hora de construir, de generar ventajas. Creo que eso le va a dar, vamos, muchísimo futuro, muchísimo recorrido. Creo que puede tener presencia en España porque ochos como él en realidad no hay tantos, y que por eso el esquema predilecto para Gonzalo Villar, aunque pueda parecer lo contrario, yo no diría que es un 4-3-3, que es como está jugando la España de Luis Enrique, sino más bien un esquema con base de dos futbolistas, ya sea 4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3 o 3-4-2-1, que es como suele jugar normalmente la Roma de Fonseca. Yo creo que Gonzalo Villar, con un acompañante de otro perfil, con un poquito más de recorrido, más físico, más destacado en los duelos individuales, sería el contexto perfecto. Así es como brilló en el Elche, así es como está brillando evidentemente con la Roma, y así es, por ejemplo, como destacó con España Sub-21, al lado de Zubimendi y con mucho movimiento por delante, de Puado, de Brahim o por supuesto también de Cucurella. Y de la categoría Sub-21 pasamos al fútbol de selecciones ya top pesando en la Eurocopa, porque Mateo Bimático, creo que es así el nick, no sé si me lo ha corregido el blog de notas, pregunta: ¿qué selecciones pueden ser las tapadas de la Eurocopa? Y me dice ya dos, que además estoy totalmente de acuerdo. Ucrania, la Ucrania de Zinchenko como capitán, que el otro día empata ante Francia, y Turquía, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que Turquía es una selección que o da lo mejor o da lo peor, no hay término medio con Turquía, y ya sabéis que a mí Turquía 2008 es una de mis selecciones favoritas, pero claro, es que era todo emocional, todo épica. Yo creo que Turquía y Ucrania entran como candidatas a dar la sorpresa, a ser un poquito lo que en su momento fue Islandia, lo que fue Gales, lo que, bueno, aventuramos que puede ser Noruega, de quien luego hablaremos, y luego también sumaría dos selecciones. Por un lado, evidentemente, Suecia, que bueno, ahora tiene el input de Zlatan Ibrahimovic, pero que viene de ser cuarto finalista de la Eurocopa. Encima tiene también a Alexander Isak. Es un bloque bastante parecido, ha perdido alguna pieza en defensa importante de las que nos gustaban, pero arriba tiene mucha más calidad, y además Zlatan, digamos que llega en forma y con ganas de trascender. Y por último, República Checa, que el otro día anotó 6 goles, que tiene la base del Slavia de Praga de Tripsovski, que ahora mismo ya está en cuartos de final de la UEFA Europa League, que tiene a varios futbolistas en la Premier, como ese Souček, que a mí me encanta desde hace muchísimo tiempo, desde que eliminara al Sevilla de Pablo Machín. Es un equipo bastante interesante, con un fútbol diferente, con otro ritmo, y que creo que se le puede atragantar a bastantes selecciones. Y como os había dicho, también tenemos que hablar de Noruega, porque Jorge Rubio me dejó el siguiente tuit. Teniendo en cuenta la ausencia de Noruega en fases finales de torneo hasta la fecha, ¿ves posible que en torno a la dupla Martin Odegaard, Erling Braut Haaland pueda no solo llegar, sino dar incluso alguna sorpresa, como Gales o Islandia en 2016? Ahora mismo ese es el foco que tenemos de dar la sorpresa, desde luego. Qué bien lo pasamos con la Gales de Bale y con la Islandia de los aficionados, ¿no? De los vikingos, sobre todo, de Sigurdsson. Bueno, y del portero, Halfredsson se llamaba, vaya maravilla, y qué mazado estaba. Bueno, lo importante, Noruega. A ver, hay que decir que evidentemente es una generación muy interesante, que no solo tiene a Martin Odegaard y a Erling Braut Haaland como referentes. Son dos futbolistas, para empezar,
que casan muy bien, porque esto es un puntito importante. Al final, cuando tienes tan poco talento, necesitas no solo que ese talento coincida, sino que encima sea compatible. Y la verdad es que Ødegaard más Haaland suena, vamos, a dupla perfecta. Si no fuesen noruegos, les podríamos juntar perfectamente en algún equipo. Mismamente imagino yo que estarán pensando los madridistas en el Real Madrid y nos sonaría muy coherente. Un futbolista de, bueno, 3/4 de campo, con un gran último pase, con mucha creatividad, con buena capacidad para conducir y para encontrar a un, bueno, animal de los espacios como es Erling Braut Haaland. En ese sentido también hay que decir que ahora mismo ser compatible con Erling Braut Haaland, bueno, es lo lógico, somos compatibles el 99,9% de los seres humanos con Erling Braut Haaland, que por algo él no lo es. Pero encima es que también tiene a Sørloth, que no sé cómo podría encajar exactamente con Haaland en una doble punta, pero que también podría suponer un refuerzo desde el banquillo. Jens-Peter Hauge, el chico del Milan, que tiene muy buena pinta. Hay muchos jugadores interesantes también entre la Eredivisie y la Premier. A mí, por ejemplo, Svensson, el lateral de la Z, es un jugador que me gusta mucho. También hay que destacar, por supuesto, a Sander Berge, el chico del Sheffield United. Yo creo que hay buenos jugadores de Noruega ahora mismo que comienzan a evolucionar, pero es verdad que fuera de esos 6, 7, 8 jugadores, igual el nivel baja. ¿Tanto para dar la sorpresa como Gales o Islandia? Pues yo creo que sí. De hecho, uno ve la selección islandesa o la selección galesa y no creo que tuviese tampoco muchísimo más. Pero claro, para eso también tiene que crearse un contexto colectivo realmente determinante. Islandia era una selección muy potente, que jugaba una con un bloque, que presionaba, que lo hacía muy bien. Gales también defendía muy bien en campo propio, en el balón parado, luego se lanzaba a partir de Gareth Bale, que la verdad es que era alfa y omega de ese equipo, junto a Ramsey, bueno, también a Joe Allen. Bueno, vamos a ver exactamente qué pasa con Noruega, pero sí que molaría mucho ver a estos dos bichos, sobre todo a Erling Braut Haaland, en una fase final. Perdérnoslo de la élite del fútbol europeo y mundial, la verdad es que sería una pena. El tema general del que os hablaba antes y que me resulta muy interesante es el que menciona Neoandaluz 1. Curioso ni que esté. ¿Qué te parece la fusión de la Eredivisie y de la Jupiler League? La liga belga y la neerlandesa. Creo que lo he pronunciado bien, tendré que preguntar a mi compadre Irati Prat. Bueno, a mí me parece muy coherente, muy lógico. Al final el fútbol está yendo un poquito tras los pasos del básquet FIBA, ¿no? Del baloncesto aquí en Europa. Hemos visto la creación de la Liga Adriática, hemos visto también la creación de la Euroliga, que no está cerrada, pero prácticamente. Hemos visto cómo afecta eso a las ligas nacionales, a las temporadas regulares, que encima, bueno, no tienen tanto peso porque luego siempre hay un playoff donde el grande de turno se puede poner, las botas, ¿no? Con su talento y con su calidad, a pesar de no haber quedado primero o segundo. Al final creo que, bueno, el fútbol camina hacia la Superliga Europea. Superliga Europea entendiendo el concepto como un fútbol de élites, que es el que actualmente tenemos. Creo que es lógico que la Liga Neerlandesa y la Liga Belga se unan para así poder competir con las 5 grandes ligas del fútbol europeo. Pero es que diría más, ya no son las 5 grandes ligas, es prácticamente competir con la Premier y con lo mejor de la Serie A, de la Bundesliga, de la Liga Española y casi que con el PSG. Es a eso a lo que tienen que tratar de acercarse, pues el Standard de Lieja, el Genk o el Gent, evidentemente el PSV, el Feyenoord, el Ajax, el AZ Alkmaar. Es lógico que se unan para hacer un campeonato más atractivo y más interesante. El reparto de derechos crecería, el interés de los futbolistas también. Es absolutamente lógico, porque además hay que decir que las 5 grandes ligas europeas se han ido alejando de la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. De Portugal, de la liga neerlandesa, de la liga rusa, de la liga ucraniana mismamente, que hubo un momento en el que estaba en alza, de la liga neerlandesa. Es totalmente lógico que se unan porque así van a poder acercarse de nuevo al top 5. Dicho esto, claro, esto lo podemos valorar en concepto, bueno, élite, fútbol mediático, en que el Ajax, en que el Standard de Lieja, en que el PSV compitan ante los mejores del fútbol europeo. Pero claro, por debajo se quedan muchos equipos. El lado Den Haag, se queda el Charleroi, se queda, bueno, el equipo de zona media-baja de turno de la Liga Neerlandesa y de la Liga Belga, que se van a ver desplazados porque al final no va a haber sitio para todos. Es al final lo que pasa en la Superliga Europea. Es un paso intermedio, coherente, lógico con los tiempos que vivimos, pero que no hay que engañarnos, le quita romanticismo y esencia al deporte que tanto nos gusta. Y ya para finalizar, vamos con el debate OneFootball de la semana.
Ya sabéis que yo normalmente aquí digo que es el señor OneFootball el que me lanza preguntas para que yo las responda y culmine los Q&A de los sábados, pero en esta ocasión, en esta semana, ha sido uno de sus esbirros el que me escribió un mensaje vía Twitter, mi compadre Manuel Domínguez, y el que va a dar título al debate OneFootball, así que lo siento, señor OneFootball, es en este caso Manuel el que manda. Dice así su pregunta, su cuestión: Jadon Sancho, Phil Foden, Mason Mount, Saka... ¿Es la actual la mejor generación inglesa del siglo? Pues yo creo, Manuel, que sí. Claro, habría que entender exactamente qué es una generación. Yo comprendo que es una lista de futbolistas con una separación de 5, 6, 7 años como mucho. En ese sentido, yo creo que la nómina actual de futbolistas está encaminada a superar, no sé si a nivel de resultados, que bueno, en realidad ya lo ha hecho, pero sí de trascendencia a la anterior. Y eso que yo he sido muy fan de Lampard y Gerrard, que eran los tótems junto a Wayne Rooney, un jugadorazo que creo que ha quedado un poquito infravalorado ahora mismo. Encima Paul Scholes, un jugador maravilloso, Michael Carrick, otro infravalorado, Ashley Cole, Neville, muchos jugadores interesantes. Rio Ferdinand, que vamos a decir, no me lo puedo dejar, por favor, Rio Ferdinand, uno de los mejores centrales del comienzo de siglo. Pero es verdad que al final, a nivel de selecciones, pues los resultados de Inglaterra fueron muy decepcionantes. Siempre decíamos, a ver si esta es la Eurocopa, a ver si este es el Mundial de la selección inglesa. David Beckham, madre mía, perdón por olvidármelo. Me santiguo para pedir perdón por olvidarme al bueno de David. Bueno, que al final esta selección inglesa siempre nos decepcionaba y además es que no llegaba a jugar bien. No es que luego se la pegase, como muchas veces hacía España, sino que ni siquiera nos ilusionaba realmente. Si nos ilusionábamos era por la mezcla de nombres, pero no exactamente por el juego de la Three Lions. Sin embargo, esta Inglaterra los nombres los tiene y lo que es mejor de todo, parecen mucho más compatibles, mucho más coherentes a la hora de construir un equipo y no una selección. Siempre digo que lo importante es que un seleccionador consiga ser más bien entrenador de un equipo que seleccionador de una nación. Cuando hablo de esto es de crear un colectivo compatible que cree ciertas sinergias, ciertos automatismos para competir de mejor manera en un torneo corto, que al final de eso se trata. Y uno piensa en los futbolistas sub-25 que tengo en Inglaterra, aquí he pensado en algunos por línea y la verdad es que queda un equipo increíble que vamos, es que no sé cómo se va a formar una única convocatoria, porque en términos de cantidad nadie va tan sobrado como Inglaterra, salvo quizás Francia, pero luego después de Francia llega Inglaterra y Portugal. Fijaos, en portería está Dean Henderson, que yo creo que lo va a terminar haciendo mejor que Pickford. Está Trent Alexander-Arnold, Saka, Chilwell, Reece James también, Aaron Wan-Bissaka, que sigue siendo sub-25 para los laterales. Está para el centro de la zaga, que ahí sí quizás pueda haber un poquito de espacio. Godfrey, Ben White, que tienen muy buena pinta, pero es verdad que a día de hoy ninguno parece un talento generacional, todavía tienen que dar el salto, tienen que demostrar cositas. El otro día Godfrey, la verdad es que no jugó demasiado bien, pero es que luego en el centro del campo está Declan Rice, Mason Mount, Grealish, Maddison, Jude Bellingham, que acaba de llegar al fútbol actual. Por delante está Jadon Sancho, está Phil Foden, está todavía Raheem Sterling, que sigue siendo sub-25, está Mason Greenwood, está Marcus Rashford, Calvert-Lewin, para jugar también en punta y ser un martillo pilón. En ese sentido, Inglaterra va sobrada en términos de calidad y de cantidad. Y lo que me hace ser más optimista, además de esta coherencia, de esta compatibilidad, porque la verdad es que todos parecen muy compatibles, a poco que se acierte con el central o el portero, que bueno, Dean Henderson yo soy muy optimista, pero bueno, todavía no está sentado en la máxima élite. Y luego con el delantero, es que el resto de cosas parecen absolutamente compatibles para jugar, pues a como se está jugando en la Premier League, básicamente a lo British, pero moderno, con más fútbol por bajo, sin tanto kiss, pero sí mucho rush y pass, es un poco un pass and run, podríamos decir, o pass, rush and run, básicamente lo que se hace en la Premier League y lo que yo creo que puede hacer la selección inglesa, pero lo que decía es que además de esto, lo que me hace ser optimista es que el talento inglés que se alzó, bueno, con el sub-17, que lo hizo realmente bien en las siguientes categorías, en el sub-20, que vamos a decir en el Mundial, evidentemente que lo ganó ante Venezuela, si no me equivoco, a la Venezuela de Wilker Fariñez, un absoluto
crack en portería, pues es que están dando el último pase de manera más que correcta. Eso que le ha costado mucho al fútbol español, que una vez Isco llegaba al Madrid, que una vez Illarramendi pasaba de la Real al Madrid precisamente, que una vez estaba Coqui Saúl en el Atlético, que una vez salía un jugador en el Barça, que una vez tenías a los futbolistas posicionados en los sitios donde tenían que hacer carrera, en España ha costado. Sin embargo, en Inglaterra comienza a funcionar. Mason Mount, capitán general del Chelsea, Trent Alexander-Arnold, es que ya sabemos perfectamente lo que es para el Liverpool. Estamos viendo cómo Phil Foden está creciendo, Jadon Sancho, otro capitán general en el Borussia Dortmund junto a Haaland. Tenemos el caso de Marcus Rashford, por supuesto, Grealish, otro líder en el Aston Villa, aunque seguramente tenga que dar el siguiente paso. Es que tenemos a muchos futbolistas tirando del carro. Saka, Bukayo Saka, es un ejemplo perfecto, un chaval que acaba de llegar y ya se siente el líder del Arsenal. Los jugadores ingleses están sabiendo dar ese paso y al final eso es lo que convierte a una generación que crea expectativas a una generación que convierte esas expectativas en realidades y en resultados. Por eso, Manuel, sí, creo que esta puede ser la mejor generación de este siglo del fútbol inglés y que puede darles muchas alegrías no solo a los ingleses, sino también a los aficionados del fútbol. Pero bueno, a ver qué opina también nuestro respetable, todos los que estáis al otro lado. ¿Creéis que esta puede ser la mejor selección inglesa? ¿Creéis que puede terminar ganando una Copa del Mundo? Yo os pregunto esto y vosotros me respondéis aquí debajo en la cajita de comentarios, como siempre hacéis, porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, no os olvidéis los likes, por supuesto, que son muy importantes. El fútbol nunca se acaba.